¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de YouTube? Acá estamos con una invitada muy especial, con la señora María del Valle Carpio, más conocida como Perla Carpio. Y ella, porque es tan interesante toda su historia y su experiencia de vida, porque ha sido la primera obstetra de Tinogasta, del interior de nuestra provincia, Catamarca, República Argentina. Y bueno, acá un gusto, Perlita, que esté acá con nosotros. Bienvenidas y muchas gracias. Bueno, yo muy agradecida a usted, María Marta, que la conocí en un momento muy oportuno de mi vida. Y bueno, conversando entre las charlas que tuvimos, yo le conté de mi experiencia como obstetra. Me recibí en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, en el año 63, en diciembre del 63, y comencé mucho antes a trabajar en forma ad honorem en la maternidad provincial. O sea, en el Hospital Intersonal, en el viejo Hospital San Juan Bautista, acá en Catamarca. No, primero comencé en Córdoba. En Córdoba. A practicar en la maternidad provincial, porque había la nacional y la provincial. Muy bien. Bueno, allá me llamaron por las notas, decían los médicos, y ahí comencé mi experiencia como obstetra. Muy bien. En el año 1963, Perla se recibe, ha sido diplomada como obstetra de la Universidad Nacional y tuvo su experiencia en Córdoba, y luego cuando llega acá a Catamarca fue a Tinogasta, fue su primer lugar. Sí, fui a Tinogasta y me nombraron como, acá en Catamarca, en la capital, me nombraron como obstetra. No había el cargo, se creó 2 o 3 años después, pero tuve una muy linda experiencia. Mi tarea era guardia pasiva permanente y aparte tenía 4 veces, de lunes a viernes, tenía que hacer consultorio 4 horas por día con las embarazadas. ¿Cómo era el contexto cuando usted llegó a Tinogasta? Porque me imagino ser la primera obstetra es como que tiene que generar todo una primera vez en muchas situaciones. Antes atendían los médicos eran ginecólogos. ¿Cómo era esa situación? ¿Las enfermeras las respetaban? ¿Puede contarnos un poquito en detalle? Sí, yo allá había ido a Tinogasta antes, porque allá estaba una hermana casada con un médico que es el que hacía ginecología y obstetricia. Y también hacía cirugía, cesáreas cuando era necesario. Sí. En el momento que yo fui, el director de esa época era el doctor Figueroa, Juan Carlos Figueroa. Y bueno, me tocó estar con él de director, y había otros médicos, el doctor Quintar, también amigo en Córdoba, ya lo conocía, yo ya los conocía todos. Y bueno, y ahí comencé mi experiencia. Si tuviera que evaluarla, ¿ha sido difícil insertarse con su profesión o hubo resistencia por parte de los profesionales de la salud, o realmente es como que rápidamente se acomodó su espacio? No, yo no tuve problemas, al contrario, las enfermeras, algunas muy conocidas, muy prácticas también. Y había una jefa de enfermeras que era muy práctica en cuestiones de partos. Bueno, ¿Recuerda el nombre de alguna de ellas? Sí, está Sarita, era una, y había un enfermero que era espectacular. A él se recurría, en este momento no lo recuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí. Inclusive lo ayudaba al médico que operaba, que hacía las cesáreas o cualquier otra operación, ¿no? Sí. Todo con anestesia local, todo. Y ahí comencé también a ayudarlo yo en la sala de cirugía, como ayudante, como que estaba como
Perla, por ejemplo, si uno se imagina en ese contexto en el año 1964, Sí. No había ecografías, no había ecógrafos, no se sabía el sexo de la persona, porque ni siquiera con laboratorios de análisis de sangre uno podía saber si era varón o nena. ¿Cómo se presentaban las situaciones? ¿Cómo hacían ustedes para... ¿La gente les preguntaba o era algo que ya se suponía que uno esperaba como sorpresa? ¿Había alguna otra técnica que ustedes puedan aplicar o Sí, bueno, o en esa intuitivo? época se imagina que teníamos un estetoscopio que era rígido. Ajá. Nosotros le decíamos corneta. Y eso se apoyaba en el vientre de la mujer y el otro en el oído. Y nosotros nos calculábamos, no le decíamos a la paciente, pero inclusive en el consultorio, sí, calculábamos el peso, la ubicación, todo con las manos. Calculábamos hasta el peso. O sea, por lo clínica, por la palpación. Claro, por la palpación únicamente. Ajá. Y el médico también nos daba más o menos una indicación. Ahí el doctor Saldaño tenía una clínica, el doctor Mo también estaba en Tinogasta, y él tenía también su clínica. Yo atendía ahí y en el sanatorio de mi cuñado, el doctor Saldaño. Ajá. Siempre en el hospital, desde la puerta del hospital para adentro, era el doctor Saldaño, o el doctor Mo, o él. Y después podíamos tutearnos, Ajá. pero no, había que mantener el respeto. Sí. Y bueno, y las chicas me recibieron muy bien. ¿Cómo fue su primera experiencia acá en Catamarca, o no sé, la experiencia más significativa para usted? Bueno, tuve una paciente que era del interior, de otra provincia, de Santiago del Estero. Y después lo conocí al chico que tuvo. Y yo la iba a atender en la casa. Iba a hacerle los controles en la casa, porque yo le pedía que no se mueva, porque ya había tenido muchas pérdidas. Y bueno, yo iba con mi estetoscopio rígido, le controlaba la presión, todo. Y pudo llegar a término. Sí. La llevé al hospital varios días antes de mi cálculo. Sí. Y bueno, aunque ya había tenido varios abortos, naturales por supuesto, y allá no habían sabido llegar a término. Pero la casualidad, la suerte, no sé, pero se dio. ¿O su intuición o Sí, usted no como sé, la profesional casualidad. pudo acompañar Sí. a esta mamá a que Sí. llegue a término su bebé? Sí. Ajá. Y él, después de varios años, me vio en la calle y me dice, ¿usted es mi mamá? Digo, ay, Dios mío, tan grande este hombre. Ay, qué increíble. Pero ¿Tiene idea cuántos partos acompañó? no. No. Usted ha trabajado en Tinogasta, en Pomam, Primero en Tinogasta. Sí. Después fui a Santa María. a Santa María. Cuando me Ajá. casé. Sí. Y después fuimos a Pomam, Ujú, ya con una bebé de 5 meses. ujú. ¿Hace cuánto tiempo se retiró de la profesión? Sabe que es una pregunta bastante difícil. Debe haber sido en el año 78. Ajá. Sí, calculo porque en esa época, yo en el 75 me vine a Catamarca. Ajá. Ya. Y ahí empecé a trabajar en el Hospital San Juan Bautista Viejo. Sí. Si tuviera que elegir una profesión, si volviera a nacer, si tuviera la oportunidad de elegir una profesión, ¿elegiría obstetricia de Sí, nuevo? sin duda. ¿Por Sí, qué? sí, sí. ¿Qué es lo que más les regaló la profesión? Y hay momentos, todos los momentos son buenos en lo mío. Sí. Ujú. Y todas las obstetras tienen la misma sensación que yo. Me tocó casos tremendos porque, por ejemplo, ya yendo a Santa María, que fui en el año 71, ahí
me tocó ir al interior, más adentro, llevada por una ambulancia, y la teníamos que atender a la mujer en su medio natural. Capaz que se sentaban en una piedra y ahí tenían el chico. Y yo me adapté a eso, porque si la hubiera puesto en una cama, porque era muy adentro de Santa María, no hubiera podido tener su hijo. Y en ese momento no existía la anestesia general, no existían los ecógrafos, no, nada. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra diferencia había? Y bueno, la cuestión de la higiene, tratábamos de ponerle, por ejemplo, en la piedra donde ellas se querían sentar, que eran unas piedras especiales, y nosotros poníamos el plástico, después una toalla o una sábana que traíamos todo del hospital, y bueno, y cuando tenían el bebé, ellas mismas sabían que ya salía. Ahora, ¿por qué nos llamaban? Porque capaz que ellas habían intentado ya y no podían. Y uno las ayudaba, pero lo menos posible, tocarlas lo menos posible. ¿Cómo eran las reacciones de los padres en general cuando recibían a sus bebés, o cómo era esa situación? Porque ahora es tan distinto en el sentido de que ya hasta la habitación del bebé ya tienen preparado del color si es nena, varón o bueno, no, tantas diferencias. Más bien fría, porque ellos no estaban cerca, no había esa penetración del matrimonio para el momento del parto. O sea que la mujer estaba como bastante sola. Sí, pero se sentía acompañada, capaz que iba la madre, las hermanas, eso sí, en el hospital, por ejemplo. Si tuviera que darle alguna recomendación a tantas personas que están en el área de la salud y que por ahí pueden ser futuras obstetras, o que estén acompañando un nacimiento, ¿qué les recomendaría? ¿Qué les diría? Y yo pienso que ya no tendría nada para aconsejar, nada más que el amor con el que uno realiza un parto es muy especial en la obstetra. Es algo totalmente distinto al médico que se dedica a hacer un parto. Hay algo que nosotras ponemos ahora, por supuesto, hasta mis colegas ya están con su colegio de obstetras acá en Catamarca, y cosa que nosotros habíamos tratado de formar cuando vine yo en el año 75, y no pudimos porque éramos muy pocas. Y bueno, que cada hijo es un hijo nuestro. Cada mujer que va a parir un hijo es como una hermana nuestra. Antes estábamos solas, con la paciente, con la enfermera, con la que nos ayudaba en ese momento, y hacíamos de parteras, de obstetras y de médico, porque recibíamos el niño y no teníamos el especialista que lo reciba, que lo anime. No, trabajábamos con una pera de goma grande, que nosotros la apretábamos y la introducíamos en la boca y en la naricita de los chicos, y aspirábamos y eso salía todo lo que tenía el chico. Pero lo hacíamos con mucho amor. Mientras la paciente se tranquilizaba, nosotros la hablábamos y estaban las enfermeras a la par nuestra. O sea que en cuanto a los controles periódicos, eso desde su época existió. En cuanto al acompañamiento también, lo común es el amor que uno pone en el acompañamiento del nacimiento. Sí, realmente. Que eso también sería muy bueno que suceda. Supongo que este tipo de trabajo no cualquiera está preparado para hacerlo. Creo que debe ser como fundamental que exista esto. Esta profesión, esta carrera, porque
realmente ama lo que hace. Está bien. Sin amor, esto es imposible. Perfecto. O sea que la tecnología es lo que ha diferenciado. Sí, muchísimo. Claro. Nosotros, cuando yo fui a Pomán, bueno, en Santa María también había médicos, pero había veces que los médicos no estaban disponibles para colaborar con nosotros y me tocaba atender mujeres en estado de mucho riesgo. Sí. Y bueno, después caía el médico, pero ya habíamos solucionado el problema. ¿Alguna situación que haya sido difícil, que recuerde, que haya tenido que superarla o cómo la enfrentó? Sí, fue en Santa María y estaba justo el médico de guardia operando, entonces tuve que enfrentarme a un caso del interior que la señora no pudo expulsar su placenta. Y ya la criatura estaba mal y la trajeron con la criatura, por supuesto. Ahí recién se cortó el cordón, estaba un poco descuidada la señora, y bueno, me tocó enfrentarla junto con las enfermeras que se portaron muy bien. Yo estaba embarazada ya. ¿Y cómo hacían para superar ese momento entre ustedes? Porque es un duelo también, como me decía, para ustedes. Realmente y para la criatura me pidió la madre, yo saqué la placenta, todo, por supuesto se me cerró el útero. Esas cosas no, uno se debe acordar mucho de lo que estudió. La mano quedó adentro y no se puede tirar, hacer el esfuerzo de tirar. Hay que esperar que se relaje, se le ponen relajantes por vía intravenosa y el útero se aflojó y saqué la mano con la placenta. Y de ahí la criatura estaba en muy mal estado y entonces la madre me pidió que la bautice, porque nosotros estamos autorizadas a bautizar a los chicos así en estado grave. Ajá. Por supuesto si somos católicos, si no, no. Sí. Bueno, Perlita, muchísimas gracias por este hermoso regalo que nos hace a los catamarqueños y también como experiencia de vida para todas las personas que puedan escuchar esta hermosa experiencia de vida y con este conocimiento muy lindo y con este corazón, como dice, el amor es lo que predomina en las personas que hacen o que ayudan a que nazca un bebé. Muchas gracias. Cuando quiera estoy a sus órdenes.